Hola a todos y bienvenidos. Me gustaría hablar ahora de el producto de dos funciones, cómo se deriva. Y hay una historia detrás de esto, porque en un principio Leibniz pensaba que simplemente la derivada de un producto era el producto de las derivadas, lo cual es erróneo, ¿no? Es decir, él pensaba que si derivabas f por g, simplemente era la derivada de f y la derivada de g. Existían diferencias entre Newton y Leibniz. Entonces Newton terminó acusando a Leibniz de plagio por el cálculo, y bueno, pues Leibniz, debido a este error, pues hasta cierto punto perdió un poco de reconocimiento por el descubrimiento del cálculo, pero irónicamente la derivada del producto se llama el producto de Leibniz, ¿de acuerdo? Entonces, bien, la derivada del producto lo podemos ver de la siguiente manera. Nosotros quisiéramos calcular la derivada de f por g. Entonces tomemos u como f de x y v como g de x, ¿de acuerdo? Entonces el incremento de u es f de x menos h menos f de x, que es la parte de arriba de lo que tenemos en la derivada, y el incremento de v es g de x más h menos g de x. Entonces, si nosotros multiplicamos, hacer la multiplicación de f de x más h por g de x, perdón, f de x menos h por g de x menos h, es equivalente a multiplicar u más incremento de u por v más el incremento de v. Esto lo podemos ver de esta manera. Tenemos aquí un producto, ¿no? Entonces, el producto de ambos sería el producto de este más este por este más este. Pero si nos interesa solo los incrementos, nada más nos va a interesar el área sombreada en verde, el área sombreada en azul y el área sombreada en rojo. Es decir, el incremento de u por v es igual a el incremento de u, perdón, es igual al producto de estos dos menos el área que no está sombreada. Es decir, nosotros sumamos este, que es u por el incremento de v, más v por el incremento de u, más el incremento de u por el incremento de v. Si nosotros lo dividimos entre el incremento de x, lo que tenemos es u por el incremento de v entre el incremento de x más v por el incremento de u entre el incremento de x más el incremento de u por el incremento de v entre el incremento de x. Ahora, si tomamos el límite de la parte de la izquierda cuando tiende a 0, tenemos que esto es igual al límite de u por el incremento de v por el incremento de x. Esta es la derivada de v. Más v, este lo podemos sacar como coeficiente, no hay problema. Este también lo podemos sacar como coeficiente. Por el incremento de u por el incremento de x. Ajá, y pues esta es la derivada de u, ¿de acuerdo? Y tenemos el límite, por las leyes del límite podemos tomar el producto de dos límites. El límite cuando el incremento de x tiene 0 del incremento de u por el límite de el incremento de v entre el incremento de x. Esto es la derivada de v y esto tiende a 0, lo podemos ver ahí. Todos los incrementos tienden a 0 cuando x tiende a 0. Entonces esto nos da que es u por v' más v por u' más 0, esto da 0, por v'. Y podemos concluir que la derivada de u por v es igual a u por v' más v por u'. Y esta es la fórmula de Leibniz para la derivada de un producto. Es extremadamente útil, porque por ejemplo, si nosotros queremos calcular la enésima derivada de f de x igual a x por ex. Bueno, pues para calcular la primera derivada, esto se hace calculando algunas veces y ver si podemos obtener un patrón. Entonces, primero derivamos una vez, aplicando el producto de Leibniz, ¿no? Entonces, va a ser x por la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial es ella misma, por la derivada de x, que es 1, por e a la x, ¿de acuerdo? Volvemos a derivar, entonces ya sabemos que la derivada de este producto es x por e a la x más e a la x,
y la derivada de e a la x simplemente queda e a la x. De aquí nosotros ya notamos un patrón, ¿sí? Si vuelvo a derivar va a ser x e a la x más e a la x más e a la x más e a la x. ¿De acuerdo? Entonces concluimos que la enésima derivada, o la derivada de orden n de fn de x es igual a x por e a la x más n por e a la x. Así de sencillo. Es muy útil la fórmula de Leibniz. Y a partir de la fórmula de Leibniz nosotros podemos sacar también una fórmula para la división. Es decir, si nosotros tenemos f entre g, ¿cómo lo derivamos? Bien, entonces, si no nos acordamos cómo es esta derivada de f entre g, nosotros tenemos la opción de mandar el g multiplicando a x. Entonces vamos a tener que este es un producto de dos funciones, f por g de x a la menos 1. Aquí, en esta podemos aplicar la regla del producto. Realmente es una división, pero en realidad lo vamos a derivar con la fórmula de Leibniz. Entonces, aplicando la regla del producto, tenemos que primero vamos a dejar el f de x intacto, lo dejamos aquí, y vamos a derivar este elemento, donde usamos la regla de la cadena, es decir, el menos 1 pasa como coeficiente, le restamos 1, queda menos 2, y después lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro, o sea, g' de x, adentro del paréntesis, ¿de acuerdo? Después aplicamos la segunda parte de la regla del producto, que sería la derivada de f de x, que es f' de x, por lo que está a la derecha, que es g de x elevado a la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, pasando los que tienen exponentes negativos para abajo de la división, lo que tenemos es f por g' de x entre g de x al cuadrado, no olvidemos el menos que salió de aquí, más f' de x entre g de x. Si yo multiplico por g arriba y abajo este lado, tenemos que los podemos sumar, nos queda menos f de x por g' de x más f' por g entre g al cuadrado, y a partir de este punto nosotros podemos concluir que la derivada de una división es la derivada de la función de arriba por la función de abajo menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo entre la función de abajo elevada al cuadrado. Esta fórmula es extremadamente útil porque hace muy sencillo derivar cosas que podrían ser a lo mejor muy extensas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función racional, es decir, la división de dos polinomios, y lo queremos derivar, es muy sencillo. Primero derivamos el polinomio de arriba, que sería 2x más 1, y el de abajo lo escribimos intacto, tal cual. Menos, ahora sí, vamos a escribir el polinomio de arriba y derivamos el polinomio de abajo, que es 3x al cuadrado, y la derivada de 6 es 0. Por último, elevamos el polinomio de abajo al cuadrado, y técnicamente ya tenemos aquí la derivada, ¿de acuerdo? Para fines prácticos nosotros podemos simplificar, desarrollamos el producto de todos los polinomios, sumamos, restamos, y al final obtenemos menos x a la 4 más 2x al cubo más 6x al cuadrado más 12x más 6 entre x a la 6 más 12x al cubo más 36. ¿De acuerdo? Entonces, una derivada que parecía larga y compleja la pudimos resolver en 3 o 4 pasos. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos derivar producto de funciones y también sabemos derivar división de funciones. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor déjenla en los comentarios y nos vemos en la siguiente derivada. Hasta luego.